Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del informe de indicadores financieros correspondiente al mes de enero del 2025. La presentación estará a cargo de Mario Coronel, jefe de la división Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Primeramente vamos a la parte de tasas de interés, donde podemos observar que la tasa activa promedio ponderada en moneda nacional tuvo una subida y alcanza el 14,63%. Por segmentos de cartera podemos observar que la tasa promedio de los préstamos de consumo en moneda nacional subió levemente y alcanza el 22,68%. La tasa promedio de los préstamos comerciales bajó y alcanza el 11,81%. La tasa promedio de préstamos para la vivienda tuvo una leve subida y alcanza el 10,27%. Y la tasa promedio de los préstamos de desarrollo se ubica en el 9,94%. En cuanto a la tasa pasiva promedio ponderada en moneda nacional, esta tuvo una leve caída y alcanza el 5,06%. La tasa promedio de los CDAs en moneda nacional se redujo y alcanza el 8,52%. La tasa de los depósitos a la vista también bajó y alcanza el 0,97%. Y la tasa de los depósitos a plazo cayó y alcanza el 6,41%. En cuanto a la curva de rendimientos de los CDA, podemos ver que la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional del mes de enero de 2025 es menor a la curva de rendimientos de enero de 2024, excepto para los CDA con plazo mayor o igual a un año. En cuanto a la tasa activa promedio ponderada en moneda extranjera, podemos observar que esta subió y alcanza el 8,14%. Por segmentos podemos ver que la tasa promedio ponderada de los préstamos de consumo en moneda extranjera bajó y alcanza el 8,65%. En el caso de los préstamos comerciales, el promedio subió levemente y alcanza el 8,01%. En el caso de los préstamos para la vivienda, la tasa promedio subió y alcanza el 8,96%. Y para los préstamos de desarrollo, este también tuvo un leve ascenso y alcanza el 8,38%. El promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera tuvo una leve subida y alcanza el 3,85%. La tasa promedio de los CDA en moneda extranjera se redujo levemente y alcanza el 5,68%. La tasa de los depósitos a la vista tuvo un aumento y alcanza el 0,82%, en tanto que la tasa promedio de los depósitos al plazo alcanza el 2,46%. En cuanto a la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera, podemos observar que la curva de rendimientos de enero de 2025 es menor a la curva de rendimientos de enero de 2024, excepto para los CDA con plazo de 180 a 360 días. El margen de intermediación en moneda nacional subió con respecto al mes anterior y alcanza el 9,57%. En tanto que el margen de intermediación en moneda extranjera de banco y financiera alcanza el 4,29%. En cuanto a las tasas activas por banco y financieras, podemos ver que la tasa máxima observada para los préstamos comerciales con plazo menor a un año fue del 28,18%. La tasa mínima fue del 7,15%. En cuanto a los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima observada fue del 20,73% y la tasa mínima fue del 9,25%. En cuanto a los préstamos de consumo, pero con plazo menor a un año, la tasa más elevada observada fue del 28,49% y la tasa mínima fue del 10,45%. En cuanto a los préstamos de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima que se observó fue del 28,20% y la tasa mínima fue del 15,31%. Con respecto a tarjetas de crédito, la tasa más alta que se observó fue de 16,96% y la tasa más baja fue del 14,94%. Pasando a la parte de operaciones del mercado bursátil, podemos observar que durante enero de 2025 el valor de las operaciones en el mercado bursátil alcanzó 3,97 billones de guaraníes, lo que es menor al valor registrado en diciembre, que fue de 6,89 billones. El 97,09% de las operaciones fueron en el mercado secundario y el 2,91% de las operaciones fueron en el mercado primario.
En cuanto al volumen negociado por instrumento, el 78,58% fueron operaciones de reporto, el 20,94% fueron operaciones con instrumentos de renta fija y el restante 0,48% fueron operaciones con instrumentos de renta variable. El valor negociado en bolsa en los últimos 12 meses alcanza 52,38 billones de guaraníes. El 37,35% fueron en moneda en moneda extranjera y el 62,65% fueron en moneda nacional. El valor operado en los últimos 12 meses equivale al 14,65% del PIB del país y también equivale al 29,81% del total de créditos de empresas financieras y bancarias del país. El 71,87% fueron del valor operado en los últimos 12 meses fueron operaciones de reporto y el 25,64% fueron operaciones de renta fija. El volumen acumulado a enero, o sea, al presente mes, alcanza 3,97 billones, lo que representa un crecimiento interanual con respecto a enero de 2024, que en ese momento alcanzó 3,18 billones. El crecimiento mensual fue negativo y fue del 42,29%. En cuanto a los indicadores del sistema financiero, la profundización del sistema financiero por el lado de los créditos alcanza el 49,15% del PIB, en tanto que por el lado de los depósitos la profundización alcanza el 47,74% del PIB. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, la liquidez del sistema bancario y financiero alcanza el 30,87%, la rentabilidad alcanza el 20,38%, la morosidad alcanza el 2,42% y la solvencia llega al 16,47%. En cuanto a la clasificación de las carteras del sistema bancario y financiero, el 10,73% de los préstamos del sistema están catalogados como renovados, el 0,64% son préstamos refinanciados y el 1,75% son préstamos reestructurados. En total, el valor de las tres R's mencionadas anteriormente alcanza el 13,13% del valor de la cartera de préstamos del sistema bancario y financiero. 2,42% son préstamos vencidos o morosos, 0,79% son préstamos concedidos bajo la figura de medidas transitorias y el 0,87% son préstamos concedidos en su momento como bajo la figura de medidas excepcionales de lucha contra el COVID. En total, el valor total de los depósitos de bancos y financieras en ambas monedas y considerando tanto sector privado como sector público alcanza 160,67 billones de guaraníes. Esto representa un crecimiento interanual del 12,78%. En cuanto a los créditos totales del sistema de bancos y financieras, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera y considerando sector público y privado, alcanza 175,72 billones de guaraníes. Y esto representa un crecimiento interanual del 20,34%. En cuanto a los créditos por actividad, podemos observar que el crecimiento fue del 20,31%. El crecimiento más significativo se dio en las actividades inmobiliarias, en los préstamos de actividad inmobiliaria y en los préstamos para el sector de servicios. El valor de los créditos totales del sistema financiero y bancario en moneda nacional alcanza 92,4 billones de guaraníes. Esto representa un crecimiento interanual del 18,37% y el crecimiento más significativo se dio en la cartera de otros préstamos y en actividades inmobiliarias. La participación más elevada en la cartera de moneda nacional se dio para los préstamos de consumo, que en total alcanzan el 28,15% de los préstamos totales en moneda nacional de bancos y financieras. En cuanto a los créditos totales por actividad en moneda extranjera, la cartera alcanza un valor de 10.553 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 13,26%, y el crecimiento más significativo se dio en la cartera de servicios y en la cartera de actividades inmobiliarias.
La participación más elevada en los préstamos en moneda extranjera fue de la cartera de agricultura, que en total ocupa el 33,23% de los préstamos en moneda extranjera del sistema bancario y financiero. La morosidad del sistema alcanza el 2,42% y la cartera con la morosidad más baja continúa siendo el sector financiero, que a enero mantiene una morosidad del 0,34%, en tanto que la reducción más significativa de la morosidad se dio en la cartera de comercio, de préstamos para comercio al por mayor. En cuanto a las fuentes de fondeos, estas alcanzan un valor de 208,5 billones de guaraníes. La fuente de fondeo más importante continúa siendo los depósitos, que alcanzan un valor de 170,67 billones de guaraníes, seguido de préstamos del exterior con un valor de 19,81 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los créditos del sector privado, la evolución con efecto cambiario de los créditos al sector privado fue del 20,26%. El crecimiento sin efecto cambiario fue del 16,83%. La cartera de créditos en moneda nacional al sector privado alcanzó un crecimiento del 18,79%. Los créditos en moneda extranjera crecieron 12,86%. En cuanto a la evolución de los depósitos, el crecimiento de los depósitos del sector privado con efecto cambiario alcanzó un crecimiento del 14,13% y sin efecto cambiario fue del 10,47%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 12,79% y los depósitos en moneda extranjera crecieron 6,71%. Pasando a la parte de las variaciones mensuales y desestacionalizadas, podemos observar que los depósitos en moneda nacional crecieron en forma mensual y desestacionalizada 0,95%. Los depósitos en moneda extranjera crecieron 2,21%. Los créditos en moneda nacional crecieron 1,45% y los créditos en moneda extranjera crecieron 0,78%. En cuanto al valor de la cartera de préstamos de tarjeta de créditos, a enero esta cartera alcanzó un valor de 4,96 billones de guaraníes, lo que representa una variación interanual del 21,06% y una variación acumulada con respecto a septiembre de 2015 del 59,56%. El crecimiento más significativo en términos interanuales se dio en los préstamos en las líneas de tarjeta de crédito con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes, que crecieron en forma interanual 40,02%. La tasa de morosidad a enero de la cartera de préstamos de tarjeta de crédito alcanzó el 4,5% y la reducción interanual más significativa se dio de la morosidad se dio entre las líneas de tarjeta de crédito con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes, que bajaron 0,8 puntos durante el periodo. Como comentarios finales, en enero de 2025, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional aumentó en términos mensuales. Desagregado por carteras en moneda nacional, se observaron aumentos mensuales en los préstamos de consumo, vivienda y desarrollo, en tanto que las tasas de las tarjetas y préstamos comerciales se redujeron. En términos interanuales, se observaron disminuciones en la mayoría de las tasas promedio de los préstamos en moneda nacional, a excepción de los préstamos para el consumo y vivienda. El promedio de la tasa de interés pasiva en enero de 2025 disminuyó con respecto a diciembre de 2024. No obstante, se registró un aumento en términos interanuales. En términos mensuales, se verificaron bajas de las tasas de todos los segmentos de depósitos interanualmente. Solo descendió el promedio de los depósitos a plazo. El promedio ponderado de la tasa de interés activa global en moneda extranjera en enero de 2025 aumentó en términos mensuales. Desagregado por cartera, se observaron aumentos mensuales de tasas en la mayoría de los segmentos de préstamos, excepto en los préstamos de consumo. En términos interanuales, se redujeron las tasas promedio de la mayoría de los segmentos de préstamos, excepto la tasa de los préstamos de consumo. El promedio ponderado de la tasa de interés pasiva global en moneda extranjera se incrementó respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior. Las tasas promedio de CDA y depósitos a plazos
se redujeron tanto en forma mensual como interanual, con excepción de la correspondiente a los depósitos a la vista, que registró un aumento. Los créditos en moneda nacional siguen con un buen dinamismo en términos interanuales, con un crecimiento del 18,79%. Asimismo, los créditos en moneda extranjera continúan creciendo interanualmente con un crecimiento del 12,86%. Los depósitos en moneda nacional también mantienen un buen ritmo de crecimiento con 12,79%. El saldo de los depósitos en moneda extranjera crece a un ritmo superior al del mes anterior, alcanzando el 6,71%. Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional que se incrementaron respecto al mes anterior 1,45%. Por su parte, los créditos en moneda extranjera ajustados por estacionalidad también registraron aumentos, creciendo 0,78%. Los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional reflejan un incremento mensual del 0,95%, y los depósitos en moneda extranjera desestacionalizados verificaron un aumento respecto al mes anterior. Muchas gracias.